conceptos. A ver, primero el concepto de salud. Además, profesor, estar sano quiere decir no estar enfermo. ¿Será cierto o no? No, es más que eso. Para empezar, te voy a decir una cosa bien real. Nadie está sano. ¿Por qué? Porque según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos da una definición bien especial, ¿no? Según esta OMS, dice que la salud es el completo estado de bienestar. Completo estado de bienestar. Lo primero es el bienestar físico, claro, usted no está enfermo, correcto. Bienestar tiene que ser físico, también tiene que ser mental y tiene que ser social. Mental y social. La media, pero yo no tengo nada, porque mi cuerpo está bien, no tengo ningún tipo de infección, pero depende, tienes estrés, preocupación, por ahí, ¿no? Estás deprimido, que quieres tirar del puente, no sé. Entonces, eso sería entonces es sano. Pese a que corporalmente todo está bien, pero aquí dentro a otro corriente, entonces está sano. Vean, profesor, pero si yo estoy bien físicamente, bien mentalmente, pero en tu casa de frente hay violencia familiar, que se insultan, se arañan, no sé qué sé yo, pues. Depende por su entorno, hay de repente delincuencia, de adicción, etc. Entonces, eso sería un problema social, pero tampoco interesante. Sí, pues no te das cuenta de eso, ¿no? Entonces, según la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, que más o menos en 1946 da este término, ¿no? Esto más bien es una especie de arte, ¿no? Como si fuera un paraíso, ¿no? Entonces, la salud es algo a lo que se tiene que llegar. Más que todo, más que un estado real, es como una meta, ¿no? La meta es que la tendencia hacia el bienestar. Bueno, entonces, de ahí es otro concepto, ¿no? El concepto de enfermedad. Ahí la concepto de enfermedad es la enfermedad también tiene otra definición. La definición de enfermedad es simplemente cuando hay una alteración en el equilibrio del cuerpo. Hay una alteración en el equilibrio del cuerpo. ¿Qué otro nombre recibe el equilibrio del cuerpo? Hay un nombre que es para eso, ¿no? Comienza con H, ¿no? Homeostasis, muy bien. Cuando la homeostasis se altera, entonces estamos enfermos. Por ejemplo, cuando tiene fiebre, ¿no? A media temperatura, estamos enfermos. Cuando de repente una persona que tiene diabetes, no tiene mucha glucosa en la sangre, entonces también está enfermo. ¿Por qué? Porque el equilibrio se ha roto. ¿No? Hay algo que está ahí de más o de menos. Entonces pueden ser por dos tipos de factores, ¿no? Pueden ser por factores que vienen de afuera, que son los exógenos, por ejemplo un virus, una bacteria, ¿no? Contaminación ambiental, exógeno viene de afuera. Pero eso también sería exógeno. Entonces podría ser por ejemplo en tus genes, ¿no? Y el gen es exógeno, es parte de ti, sería un factor endógeno. Entonces sería ahí tres factores endógenos. Bien, entonces eso es respecto a la enfermedad. Ahora, la enfermedad a su vez tiene varias etapas, ¿no? Tiene etapas de la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Una persona inmediatamente, por ejemplo, que tiene adquiere un virus, una bacteria, se va a sentir mal. De repente estás en tu casa, tu hermano está enfermo con una gripe, que estornó en tu cara, ingresa el virus, pero quiere decir que ahí inmediatamente estás estornado tú también. No, ¿verdad? Va a pasar un tiempo antes de que tú también te puedas sentir mal. Entonces, esa primera etapa se conoce como la incubación. Es la incubación. ¿Qué quiere decir incubación? Incubación es la etapa que dura ¿desde cuándo? Desde el ingreso de un agente. Desde el ingreso de un agente que también puede ser, por ejemplo, un tipo de químico, por ejemplo, también puede ser, ¿no? De un agente, hasta las primeras
manifestaciones clínicas, o sea, como comienzas a vomitar, a tener diarreas, ¿no? A tener fiebre, ya eso serían las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y como te digo, no siempre tiene que ser un ser vivo, puede ser también una cuestión química o física, una radiación, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? El caso de las personas que han... Había una ciudad de Japón, ¿no? ¿Cómo es esa ciudad, ¿no? En la que hubo no en Hiroshima, fue hace poco, ¿no? Que fue ahí una salida de material radiactivo, ¿no? No me acuerdo de la ciudad, pero bueno. Esa ciudad entonces, inmediatamente las personas que están en contacto con la radiación van a tener problemas de cáncer, ¿no? ¿Verdad? Va a pasar un tiempo en el cual va a incubarse esa enfermedad, ¿no? Entonces, a eso me refiero. El tiempo que tarda en que se manifieste el problema. Es una incubación. Bueno, entonces, puede pasar un día, 2 días, años enteros tal vez, pero al final se manifiesta. Esto se va a llamar desarrollo. Desarrollo. Entonces, en el desarrollo decimos que aparecen 2 cosas, ¿no? Aparecen, en primer lugar, los signos. ¿Qué es un signo? Hay todo esto en lenguaje, ¿no? Es una señal, ¿sí o no? Las señales se pueden observar, ¿sí o no? Cualquiera puede ver el signo, ¿sí o no? Pero las señales o los signos son manifestaciones que pueden ser observables y medibles, ¿no? Los signos entonces pueden ser observables y medibles. Por ejemplo, tengo una pregunta. ¿El vómito es un signo o no? ¿Se puede observar el vómito? Claro que sí, pues no, claro. Entonces, el vómito sería un signo. La náusea, ¿se puede observar y medir? No, la náusea es la gana de vomitar, ¿sí? Entonces, eso no es un signo, eso más bien es un síntoma, muy bien, exactamente, ¿no? Sería un síntoma. Entonces, los síntomas son subjetivos, ¿no? Se sienten nada más, ¿no? Son sensaciones. Ahí está, es la palabra correcta, ¿no? Son sensaciones. Las sensaciones, lógicamente, no se pueden observar. Tú puedes mostrar una sensación, tú la puedes ver. Tú puedes ver, por ejemplo, el dolor de cabeza. No se puede, ¿sí o no? Se siente nada más, ¿verdad? Tú puedes medir el dolor de cabeza, la jaqueca, no se puede, ¿sí o no? Entonces, esos son síntomas. Son síntomas. Entonces, más o menos, para que tengas una idea, voy a dar unos ejemplos de eso, ¿ya? Por ejemplo, si yo te dijera hemorragia, ¿qué sería? ¿Hemorragia qué sería? Sí, no sé, exactamente, muy bien. Si yo te dijera, por ejemplo, escozor. Escozor. Tú puedes ver el escozor. Tú puedes medir escozor. ¿Qué es picazón, cierto? Síntomas. ¿Sabes? Tú sientes picazón. A eso me refiero. Sientes picazón. ¿Ya? No se puede observar ni medir por otra persona. Pues, ¿no? Tú puedes dar cuenta que esta persona siente algo que le está picando. Tú lo que puedes ver que se rasca. Eso es muy diferente, ¿no? Entonces, otro ejemplo, hematoma. El hematoma es, ¿no? Como un golpe que tiene un moretón, ya eso mismo. Sí, claro, eso se puede ver, sí. Muy bien, eso se puede ver. Correcto. Otro ejemplo, a ver, deja de pensar. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. La diarrea. Claro, es un signo, ¿sí? Se puede ver, ¿sí? Obviamente no va a ser esta persona, ¿no? Se puede ver, ya. A ver, la fiebre. Claro, que la fiebre aumenta temperatura, muy exactamente. Otra cosa muy distinta es la calentura o el escalofrío. Esos son más bien sensaciones, ¿cierto? El escalofrío es una sensación de la persona. Esto sería un síntoma. Claro, sería un síntoma. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Ahora, con respecto a la enfermedad, entonces, si te sientes ahí mal, esto se manifiesta. Pueden pasar 2 cosas. Puede pasar que el agente te gane. Si el agente te gana, ¿qué va a ocurrir?
el virus, o la radiación, o el agente químico, te gana. ¿Qué ocurre ahí? Te mueres, ¿sí? Claro, te mueres. Pero si tú le ganas a la gente, inmediatamente te pones bien, ¿estás bien? No, va a haber un periodo en el cual te vas a recuperar, ¿sí o no? Te vas a recuperar. Pero cuando te dio la gripe, ¿sí o no? Quiere decir que cuando el agente es vencido, tú inmediatamente puedes hacer tus actividades. No, tienes que haber una etapa de restablecimiento, ¿no? Esa etapa de restablecimiento se conoce como la convalescencia. Convalescencia. Entonces decimos que la convalescencia es una etapa de recuperación o restablecimiento. Recuperación o restablecimiento. Restablecimiento. En verdad pueden pasar tres cosas. Puede pasar, número uno, que la gente te gane, estás muerto. Que tú le des a la gente, que es un restablecimiento. Y con un empate, ¿qué sucede ahí? Tú no ganas y tampoco la gente gana. Toda tu vida va a estar ese agente en tu cuerpo, pero tú no eres capaz de vencer. Eso se conoce como enfermedad crónica, pues, ¿no? Una enfermedad crónica es aquella en la cual la persona va a estar enferma toda su vida. Nunca se va a ir ese agente de su cuerpo. Entonces, es una crónica. Claro. Bien, pero eso vamos a verlo todavía luego un momento, ¿no? Bien, entonces, tiene las etapas y también vamos a hablar aquí de llamada triada ecológica. Van a haber tres factores que van a participar en una enfermedad. El primero es quien causa la enfermedad. Que yo mencioné por ahí, ¿no? Quien causa la enfermedad sería un agente, ¿no? Entonces, acá pongo, causa, provoca, origina la enfermedad, es el agente. El agente, como te he dicho, puede ser no solamente un ser vivo, puede ser también un veneno, una toxina, ¿no? Radiación, ¿no? Ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esos serían los agentes físicos, químicos o biológicos. Pero este agente solito, ¿qué cosa va a hacer? No va a hacer nada, ¿sí? Tiene que haber alguien a quien enferma. Ese alguien se va a llamar hospedero o huésped, ¿no? Hospedero. El hospedero. El hospedero es aquel que va a enfermarse, ¿no? Entonces, padece la enfermedad, por palabras, ¿no? El hospedero padece la enfermedad. Padece la enfermedad. Pero el agente y el hospedero serán suficientes para que la enfermedad aparezca. Claro, se está pensando de ambiente, muy bien. ¿Por qué en Lima no hay, por ejemplo, paludismo? ¿Cuál es la razón de que no haya paludismo aquí en Lima? El mosquito no se encuentra en Lima. ¿Por qué el mosquito no se encuentra en Lima? Porque el clima de Lima es adverso para el mosquito. A los mosquitos le gusta el calor, ¿no? El trópico, la selva, ¿no? Claro, le gusta la lluvia, no 30 grados, es que haya, ¿no? El lugar donde haya bastante vegetación. Acá le gusta el mosquito. Aquí yo soy en Lima. No hay eso, pues. Puedo que el mosquito no vive aquí, pues, ¿no? No puede vivir aquí. Si, acá vea, profesor, ¿qué pasa si de repente una persona, pues, no, está todavía lo vienen los buses de la selva, ¿no? Viene un mosquito de la selva aquí, ese muere, pues, ¿no? No tiene un lugar ambiente favorable, hace mucho frío. ¿Quiere volar? Muerto ahí. No se produce paludismo. Entonces, el ambiente también es el que condiciona la enfermedad. Medio ambiente, decimos, es el que condiciona la enfermedad. Condiciona el encuentro del agente y el hospedero. Condiciona que el medio sea apto para que la gente pueda desarrollarse. Entonces acá el medio ambiente condiciona la enfermedad. Hace que la enfermedad sea capaz de poder expandirse en un lugar. Condiciona la enfermedad. Es como decir, ¿no? No solamente me refiero a cuestión del paisaje, ¿no? O del clima, ¿no? Cuestión, digamos, tipo inerte, ¿no? También puedo referirme al comportamiento de personas, ¿no? Por ejemplo, si por ahí llegara a este salón, ¿no? Imaginemos nada más, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual, ¿no?
Obviamente esa enfermedad no se va para siempre, porque ustedes son chicos bastante tranquilos, ¿verdad? No son promiscuos, ¿verdad? Claro, no va a pasar nada. Pero, y ahí tendría que cambiar el ambiente, ¿sí o no? El comportamiento de las personas. Pero si la enfermedad llega al salón, que no se está con salón, digamos, y es salón son la gente muy movida, pues, ¿no? Entonces, cambia de pareja todos los días, ¿sabes? Entonces, obviamente, en el salón, esa enfermedad va a comenzar a expandirse, ¿sí o no? Claro. No sé quién introdujo al salón, pero al final todo el mundo está contagiado ahí, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque el ambiente también condiciona. En este caso, sería el comportamiento de las personas, ¿no? Son muy promiscuos ahí, se pasa la enfermedad lógicamente, ¿no? Bien, entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Con la conducta humana, a eso me refiero. Bien, de esto pasamos a lo que son la clasificación de las enfermedades, ¿no? Clasificación de las enfermedades. Y aquí van a ver algunos criterios a evaluar, ¿no? Primero vamos a evaluar por su duración. Número 1, el primer criterio sería por su duración. Hay enfermedades que duran poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, la gripe, en 1 o 2 semanas se va, ¿cierto? Hay enfermedades que lentamente van a aparecer y se quedan para toda la vida. Es muy diferente. Entonces, uno ponemos aquí las llamadas agudas. Entonces decimos aquí que son enfermedades que son de rápida aparición y desarrollo. De rápida aparición y desarrollo. Así como vienen se van, ¿no? Así personas, ¿sí o no? Aparecen en tu vida y luego se van, ¿no? Y no dejan huella, ¿verdad? Así es la vida, ¿no? Bueno, el ejemplo cuál sería, yo mencioné uno, ¿no? La gripe, ¿verdad? Sería aguda. ¿Qué más? Otra enfermedad que sea aguda. Bueno, ese sería un síntoma de algo. Vamos a hablar de qué enfermedades. Por ejemplo, ¿cuál habla? El sarampión, ¿verdad? Claro, el sarampión aparece una vez y nunca más regresa. Sarampión. ¿Qué más sabe? Viruela, varicela y también, ¿no? Paperas también, ¿no? Exacto, paperas. Paperas. Muy bien. En cambio, hay otras que lentamente llegan y se quedan usualmente para siempre, ¿no? Que son las crónicas, ¿no? Decimos aquí que son de lenta aparición, y desarrollo, ¿no? Y decimos aquí que permanecen por mucho tiempo. Permanecen por mucho tiempo. Pueden quedarse décadas, pero también pueden quedarse toda la vida, ¿no? O tú me tienes así, no toda la vida, ¿sí? ¿No? Exactamente. Ya, eso mismo, ¿no? Entonces, ejemplo de esto sería ¿cuál? SIDA. Ah, el SIDA, sí. Claro, el SIDA es crónico. El SIDA que va a quedarse en la persona hasta que la persona muera, así de siempre, ¿no? El SIDA es algo crónico. ¿Qué más? A ver, todas las formas de cáncer también son crónicas. Cáncer en general, ¿no? Alzheimer. La diabetes también es una enfermedad también crónica. Alzheimer. Las degenerativas, ¿no? El Parkinson, el Alzheimer también son enfermedades de tipo crónicas, ¿no? Lentamente aparecen y se quedan por mucho tiempo o se quedan para siempre. ¿Y la demencia? Hasta que la persona muere. Demencia. Entonces ahí sí puedes dejar su huella, ¿no? Claro. Así personas también, ¿no? Lentamente llegan a ti y una vez que llegan, para toda la vida con su huella, ¿no? Así, ¿no? El recuerdo queda para siempre. Bueno, entonces ese es un criterio por su duración. El criterio número 2 es por su frecuencia. Por su frecuencia. Hay enfermedades
que aparecen en poca gente. Hay otras que aparecen en mucha gente. Hay otras que aparecen en una región pequeña. Otras que aparecen en muchos lugares. Entonces, hay cuatro diferencias básicas, ¿no? Unas son con respecto al número de personas en un lugar, en un tiempo dado. Entonces, por su frecuencia sería, por ejemplo, empecemos con 1, que son las llamadas esporádicas. Esporádicas. Entonces decimos aquí que las esporádicas afectan normalmente a pocas personas en una población, ¿no? Esporádicas afectan a pocas personas en una población. O sea, vamos que estuvimos trabajando en un hospital, veríamos que los pacientes que algunos tienen esta enfermedad, ¿no? Este mal. Por ejemplo, podría ser el infarto, pues, ¿no? El infarto es algo que es poco común en verdad, ¿no? No afecta a mucha gente. Otro caso, por ejemplo, sería el derrame cerebral, también, ¿no? Es algo que aparece de vez en cuando nomás, ¿no? No es algo que sea usual, así me refiero. No se ve esporádico. O sea, cuando uno ve la lista de 100, 1000 pacientes, uno por ahí tiene enfermedad. 2. Es la llamada epidemia. ¿A qué es una epidemia? Claro, pero ¿qué pasa? Supongamos que estamos en un hospital. ¿Qué pasaría en ese caso? Cuando el coronavirus de la epidemia no es una enfermedad cualquiera. Un contagio. Veríamos que poco a poco va a quedar cosa, ¿va? Va a aumentar justamente. Esa es la idea, ¿no? Una epidemia va a haber un incremento notable de casos en una población. O sea, de un día para otro, un día, como este día, ¿no? Estamos trabajando ahí, vienen los pacientes con enfermedad. Y a veces, digamos, es normal, ¿no? Que vengan 2 al día, ¿no? Después al día siguiente vienen 10. Al día siguiente vienen 20. Luego vienen 30, 50, 100, 200, 1000. Eso es epidemia. Entonces, cuando hay un incremento de casos, ¿no? De una enfermedad en una población. Decimos que aquí es un incremento anormal de casos en una población. O sea, eso se llama epidemia. Entonces, si uno ve los registros, normalmente esa enfermedad tiene pocos casos, pero de un día para otro aumenta y aumenta y aumenta. Hacemos epidemia. Hay un ejemplo de esto, sí, pues, hubo un caso hace muchos años en el Perú que es la epidemia del cólera, que hubo en 1991 en el Perú, pues, ¿no? Ustedes saben que antes de este año la gente tomaba agua del caño. Claro, la gente no agarraba el caño bien, inclusive hacen así, ¿no? Claro. Pero cuando hubo el cólera, a la gente le entró tanto miedo de tener el cólera que simplemente a partir de ahí viene el agua, ¿no? Y la costumbre se quedó hasta ahora. Pero la costumbre de tomar agua del caño ya se ha erradicado, pero no sea porque la gente la quería, sino que la bacteria le definió ese miedo. Porque el cólera, ¿qué ocurre con las personas? En el cólera, la persona va a comenzar a tener diarrea líquida. Lo que se conoce que te comías como el agua de arroz, porque justamente la actividad de feca y su defecación es como el agua de arroz, ¿no? Es líquido que va botando. Pero la persona se deshidrata, pierde potasio, pierde sodio, pierde cloruro y finalmente muere. O sea, esa deshidratación te provoca la muerte. Si es que no se trata a tiempo, ¿no? Antiguamente, hace muchos siglos, cuando había cólera se moría la gente, pues, ¿no? Pero actualmente ya no es así, porque para eso hay antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que matan a la bacteria y el problema se soluciona. Bien. Otra epidemia, ¿cuál sería? A ver, una epidemia que hubo en la Edad Media, la peste negra, claramente, ¿no? La peste negra que hubo en el siglo XIV, en Europa. Siglo XIV, Europa. La peste negra tal vez haya sido una enfermedad que mató más gente en la Tierra, de todas las que han habido. Entonces, esta enfermedad apareció en Europa porque vino del Asia, ¿no? Vino del Asia,
La enfermedad le transmite una bacteria que vive en una pulga, que a su vez vive en una rata. Pero sabes que en Europa del siglo XIV la gente era muy sucia, pues, ¿no? No se bañaba la gente, pues. Frecuentemente se bañaba en Europa la gente en esa época. Se bañaba solamente 2 veces al año. Exactamente. Sí. Sí, así era antiguamente esa costumbre, ¿no? Se bañaba solamente 2 veces al año. La Edad Media justamente es una etapa en la cual la higiene se fue al suelo, ¿no? Los romanos y los griegos eran gente muy limpia, pues, ¿no? Ellos iban a sus baños, ahí, ¿no? Aguas termales, ahí, ¿no? Se bañaban. Hasta ahora quedan esas ruinas, ¿no? De los ¿no? baños públicos de los romanos y griegos. Pero en la Edad Media, pues no, empezó una costumbre, ¿no? De no bañarse, ¿no? No va a mostrar el cuerpo a los demás, ¿no? Celos de ahí, ¿no? Pero, y además las ratas estaban por todos lados, pues, ¿no? No había tampoco servicio de desagüe, ni ¿no? Nada de eso. Pero la gente botaba sus desperdicios a la calle, así, por ahí, ¿no? Entonces, las ratas estaban por todos lados. Aparte del paisaje, tenía ratas por todos lados. Tú ibas al mercado, una rata por ahí andaba. Como no hay un perro ni un gato, andaban las ratas. Entonces, la gente después se acostumbró a eso. Llegó la epidemia y la rata estaba ahí, pues, ¿no? La rata era la que transmite también la enfermedad. Y por eso la enfermedad se propagó. Y no descubrieron nunca, en esa época, cuál era la causa. Crean que era de repente el mal aire, ¿no? O los judíos, no sé, pero así pasaba ese tipo de superstición. Bueno, ustedes saben, acá van a poner lo que es una endemia. Una endemia es una enfermedad que solamente se encuentra en un lugar. No está por todos lados, sino hay una localidad de cierta parte del mundo donde ahí solamente va a encontrarse. Entonces decimos que una endemia está restringida, la enfermedad, en una localidad. Restringida en una localidad. ¿En el Perú hay enfermedades endémicas? Sí, pues. Por ejemplo está la enfermedad de Carreucio, la llamada bartonelosis. También está otra enfermedad que afecta la cara y los vecinos, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también los guapos hay ese tipo de evidencia de enfermedad. La UTA, ¿no? La UTA. La UTA también llamada leishmaniosis, ¿ya? Eso es técnico, ¿no? Leishmaniosis o leishmaniasis, ¿no? ¿Por qué solamente en esos lugares? Es porque ese mosquito que transmite la enfermedad está acostumbrado a ciertas localidades. Por ejemplo, la zona de La Oroya, zona de Matucana, ¿no? Esas zonas de la sierra, que todavía no es sierra, digamos, como parte de la costa, no, sino es el límite entre la costa y la sierra, a eso me refiero. Ahí está este tipo de enfermedad. Por ejemplo, cuando se construyó el ferrocarril, ¿no? Iba a ir a atravesar toda la sierra, ahí apareció la manifestación. Pues. Ahora hay un incremento anormal. Ahí se vuelve una epidemia. ¿Pero por qué se vuelve una epidemia de la bartonelosis? Porque los obreros, ingenieros iban a trabajar en esa zona. Esa zona lógicamente vive poca gente, ¿no? Poca gente vive ahí. Pero al llegar tanta gente, el mosquito pues encontró donde chuparse hasta por gusto, ¿cierto? Entonces esos obreros, esos ingenieros comenzaron a morirse de la fiebre del dolor. Pero fin del siglo XIX, pues, ¿no? Bueno. 4, a ver. 4 es la llamada pandemia. Una pandemia es aquella enfermedad que está extendida por todo el mundo. Extendida por todo el mundo. O sea, por todos lugares puede haber esta enfermedad. Ejemplo, a ver cuál sería. El SIDA también, ¿no? El SIDA es una pandemia. ¿Qué más? La tuberculosis también es una pandemia, porque por todos los países hay tuberculosis. Una que está por convertirse en pandemia, justamente lo que hizo por ahí es el Zika, pues, ¿no? Está por convertirse en pandemia. Está viajando, digo yo, de no tanto adentro. Todo eso creo que está Brasil, ya se fue a Colombia, se fue acá a Perú también, quiere decir también. Se va a hacer pandemia incluso hasta llegar a la selva de Centroamérica incluso, ¿no? Porque el ambiente es muy similar para el mosquito. Bueno, entonces esas son diferencias que hay en las enfermedades por su frecuencia. Entonces, para que más o menos acá la idea, le voy a poner unos ejemplos aquí, ¿ya? Mira. Voy a poner 4 casos de esta manera, ¿ya? Un poco de desorden vamos a poner. Uno que se ve así. Acá tenemos a 2 mundos.
Yo no sé dibujar eso, profesor de geografía, pero bueno, alguien que... Supongo que este sea el mundo o algo así. ¿Qué es eso, Miguel? Ya está. Aquí luego A, B, C, D. A, B, C, D. A ver. El primero nos indica el número de casos de una enfermedad. En un lugar cualquiera, por ejemplo en Lima, ¿no? Aquí ya que pasa por el número de casos. Ha aumentado rápidamente, ¿cierto? De lo que había poquito, ahora hay un montón. ¿Y aquí en B qué pasó? Aquí mantiene poco, ¿cierto? ¿A qué corresponde A? Epidemia. Sí, epidemia, exactamente. Muy bien. ¿A qué corresponde B? Esporádica. Sí, esporádica está bien. Todo bien. Muy bien. Aquí vemos el mundo. El puntito significa ciudad que tiene enfermedad. ¿Qué sería esta? C. Pandemia. ¿Qué sería D? Endemia, ¿cierto? Porque está solamente en la región del planeta. Exactamente. Muy bien. Listo. Entonces ya tenéis esa idea. Bien, entonces pasamos a el tercer criterio, ¿no? Que es por su origen. Por su origen. Y para esto van a haber dos tipos. El tipo número 1 es enfermedades no infecciosas. No infecciosas. Aquí vemos infección. Infección sería la invasión de un agente biológico, por ejemplo una bacteria, ingresa al cuerpo, hay una infección. No es la misma infección que la enfermedad, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, el hecho que por una herida ingresen bacterias en tu cuerpo es una infección. Es infección. ¿Cuándo se convierte en enfermedad? Cuando aparecen los signos y síntomas. Por ahí se llaman enfermedad. Pero una vez que la bacteria ingresa a tu cuerpo, vamos a llamarlo infección. O sea, no siempre una infección se convierte en enfermedad, ¿no? Algunas infecciones, tu cuerpo con el sistema inmune le destruye a las bacterias y se acaba el problema, ¿no? Pero se está infectado. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la introducción de un agente biológico es una infección, ¿ya? Pero la enfermedad no depende de bacterias ni virus, más bien depende de factores físicos, químicos o incluso también se transmiten de padres a hijos. Entonces, un ejemplo de esto que ponemos aquí, número 1, o A, serían las carenciales. Carenciales. Las carenciales son debidas al déficit de nutrientes. Déficit de nutrientes. O sea, hay un nutriente que está en una cantidad menor a la adecuada. Y aquí vamos a encontrar varios ejemplos que voy a poner aquí abajo. A ver, por ejemplo, yo pongo la enfermedad y la flechita me dice por qué se produce la enfermedad, porque falta qué cosa. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí el llamado beriberi. Una enfermedad que se caracteriza, ¿por qué? Porque la persona va a tener problemas de movimiento, ¿no? No puede ponerse de pie, y también tiene convulsiones esta persona. ¿A qué se debe? Aquí un déficit de qué? De una vitamina, ¿no? La vitamina B1, ¿cierto? Muy bien, la vitamina B1. ¿Qué es la tiamina? La tiamina. Es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el del raquitismo y osteomalacia. Raquitismo, 1, y osteomalacia. La diferencia es simplemente la edad, ¿no? Raquitismo ocurre en los niños, osteomalacia ocurre en los adultos. Pero en ambos casos es por el déficit de quién. ¿Quién está sacando ahí? La vitamina, no es el calcio, es la vitamina D. Vitamina D. Que se llama calciferol. Bien. A ver, otra enfermedad podría ser la anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Voy a poner cosa de ella, porque a veces uno se confunde, porque hay como dos tipos de anemia, ¿ya? Pero la anemia perniciosa es
una maduración anormal de los glóbulos rojos. Maduración anormal de glóbulos rojos. ¿Ya? Eso es anemia perniciosa. ¿Por qué se produce? ¿Qué está faltando ahí? Una vitamina, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es la vitamina? La vitamina B12, ¿no? Por falta de vitamina B12. Que se llama también como la cianocobalamina. Cianocobalamina. Entonces, ¿pero sabes por qué tipo de anemia? Sí, como tiene otro tipo de anemia, ¿no? Más todavía hay, ¿no? Hay anemia megaloblástica, ferropénica, etc., ¿no? Una que vamos a mencionar también es la llamada anemia ferropénica. Anemia ferropénica. Es la anemia más conocida, en verdad. La ferropénica es porque ¿quién falta ahí? Falta el hierro. Es porque hay un déficit de hierro. ¿Alguien sabe qué alimentos son los que tienen más hierro? El hígado es uno de ellos, muy bien. ¿Y otro más cuál sería? Uno que comes con camote y pan. Medio negrito es. No, es pescado. No, pescado se come con camote y pan. Bueno, relleno, justamente. Muy bien, relleno. ¿Por qué relleno? Para que sepas. ¿Alguien sabe cuál es el relleno? Sí, la sangre de chancho. Es sangre frita. Ah, el por ahí, ¿no? Claro, pues. El relleno tiene hemoglobina, ¿sí o no? Porque es sangre, ¿sí o no? Claro, sangre, glóbulo rojo, hemoglobina, hierro. A ver, profesor, pero ¿qué pasa? No decían por ahí que la vitamina cuando se calienta se destruye. Claro, pero entonces una vitamina es un mineral, y tú lo puedes poner a un horno y no se va a destruir. Es muy diferente, por si acaso. Entonces, de repente en el caso de la dama, a ver, pasa eso, ¿no? La hemoglobina baja mucho, se ven pálidas de repente, ¿no? Entonces puede ser porque hay un bajo nivel de hierro. Entonces, ¿qué tiene que comer? Hígado frito, de repente, ¿no? Hígado de pollo, ¿no? O relleno en el desayuno. De esa manera el nivel de hierro se vuelve al estado normal, ¿no? Y ocurre mucho de esto, se dicen quienes, en las personas que son vegetarianas. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen poco hierro. Y el hierro que tienen no se puede absorber con facilidad. O sea, el hierro que se puede absorber más fácilmente es el hierro de los alimentos animales. Hígado o la sangre, ¿no? Date cuenta de eso. Entonces, si aquí hay una persona que tiene esa costumbre de ser vegetariano, ya lo sabes. Me dice, mira, profesor, pero yo tomo mi pastilla de hierro. Te hago la pregunta, ¿de qué está esa pastilla? ¿Dónde la sacan? ¿Harina de dónde? ¿Ah? En los camales matan a las vacas, matan a los chanchos, ¿sí o no? Es la sangre que están botando, ¿tú crees que la van a botar a la basura? No, se la lleva a la fábrica. ¿Qué es lo que hace? Va a evaporar todo el agua y va a concentrar todo el hierro y pastilla, para que se tome vegetariano, ¿no? ¿Sí, pues, no? Bueno, pues. Así que, ¿sabes? ¿No? Es muy hipócrita eso, ¿no? Porque no toma hierro de la carne como tal, pero toma hierro de la sangre del animal muerto, pues, ¿no? Al final es lo mismo. Claro. Usted dijo que el nivel era un desequilibrio corporal. Claro. Y eso es la ataxia. Claro, es uno de sus signos de la ataxia, justamente. Pero no es debido a una falla del cerebelo. En este caso es debido a que hay una falta de vitamina B1. La vitamina B1 justamente controla parte de los nervios. Se contribuye a la formación de nervios también. Entonces, con la vitamina B1 falla, va a haber ese problema. Los músculos desarrollan poco en las piernas y la persona va a tener debilidad para poder ponerse de pie. Más que todo es eso, ¿no? Es una cuestión de desequilibrio. Lo que sucede es que la persona no tiene la suficiente fuerza para ponerse de pie. Es lo que sucede. Pero no desarrolla bien los músculos de las piernas. Y también va a tener convulsiones. Ahora, te voy a aclarar una cosa también, ¿no? ¿Cómo se soluciona el beriberi? Es muy sencillo. ¿Dónde se encuentra la tiamina?
en la cáscara de los cereales, ¿no? O legumbres. Lo que pasa es que en la China, en el África, tenían la costumbre de quitarle la cáscara al arroz, la cáscara al trigo, y eso lo botaban, pues no, justamente la vitamina se iba por ahí. Entonces, cuando los médicos fueron a esos lugares a observar estos casos, se dieron cuenta de esa costumbre. Entonces, más tantearon, dijeron, bueno, ellos botan este tipo de alimentos. Haremos lo siguiente, hagamos panes, hagamos productos que tengan la cáscara incluida y se lo damos a las personas, a ver qué pasa. Y se dieron cuenta que la persona, como consumía la cáscara, se restablecía. O sea, es un problema reversible, en verdad. Estos problemas se solucionan consumiendo alimentos que tengan el nutriente que está faltando y sacar el problema. O sea, es algo que puede revertirse. Bien. A ver, otro más, ¿qué podría ser? Ahí está, por ejemplo, el bocio. El bocio se debe a una inflamación de una glándula que se encuentra aquí, ¿no? La glándula tiroides, ¿no? Se debe a la inflamación de la glándula tiroides. Inflamación de la glándula tiroides. ¿Qué tipo de componente falta allí? El yodo, exactamente, ¿no? El yodo. Lo que sucede es que en muchos países que están lejanos del mar ocurre eso. ¿Por qué? Porque el yodo es un tipo de componente que se encuentra cerca del mar. O sea, cuanto más lejos estemos del mar, la tierra tiene menos yodo. Pero si estamos en el centro del Asia, en el centro del África, estamos ya muy lejos del mar, ¿no? Entonces esa tierra es bastante pobre en yodo. Entonces, aquello que produzca esta tierra, alimentos y animales que coman esto, van a tener poco yodo. Entonces, estas personas tienen ese problema, ¿no? Se presentan en esos lugares. En Lima no hay eso, pues, para empezar, estamos cerca del mar, como todo el día con pescados, mariscos, ¿sí? Y también la sal que nos venden tiene yodo, justamente para evitar el bocio. Entonces, por ahí no hay problema. Bien. Vamos ahora enfermedades de tipo ocupacional. ¿A qué se debe esto? Alguien puede decir, profesor, por el trabajo. No, si ¿cómo por el trabajo pasa a decir, profesor, el trabajo enfermo? No, es por las condiciones laborales. Se hace más expresión sencilla, ¿no? Por condiciones laborales. El más conocido de los casos ocupacionales es el llamado saturnismo. Saturnismo. Saturnismo es una intoxicación producto de un tipo de elemento, que es el plomo, exactamente, no es el plomo. El plomo en el cuerpo de una persona provoca varios problemas graves, ¿no? Por ejemplo, el plomo va a ser... El plomo va a hacer, por ejemplo, que la persona tenga problemas en los huesos. ¿Por qué? Porque el plomo le quita su lugar al calcio. Entonces el hueso se calcifica, se fractura. Uno. También el plomo se va al cerebro y va a hacer que el niño tenga un menor rendimiento en su colegio, tenga sueño, no falte la clase. Número 2. Y también el plomo se va a la sangre y le quita su lugar al hierro. Y la persona va a tener anemia. Todo eso lo provoca el plomo. O sea, provoca anemia, provoca descalcificación y bien provoca un menor desarrollo intelectual. Todo eso lo provoca el plomo. ¿Dónde hay eso? Por ejemplo, en lugares que están cerca de las fábricas que refinan minerales, ¿no? Por ejemplo, la Oroya debe saber que el nivel de plomo es muy alto, ¿verdad? Es bastante alto. La Oroya tal vez sea el lugar más contaminado de Perú, más que incluso que la selva, más que eso todavía. Porque lo de la selva es reciente, pues, ¿no? Lo de la Oroya es décadas que ha pasado ahí, ¿no? Décadas que está así contaminado. Entonces, por eso es que los terrenos tienen muchos metales pesados. O
sea, la ciudad está totalmente contaminada. También el Cotalamón, igualito también, está muy contaminado. ¿Y a qué se debe eso? Puedes saberlo, ¿no? A esta fábrica que todos se pelean, ¿no? Que es Dodelán, ¿no? La verdad que esta fábrica es una fábrica que ya está muy anticuada. O sea, el sistema de refinamiento de minerales ya no es correcto ya. Lo que pasa es que el dueño de la fábrica pues ha ido soltando dinero a los gobiernos. ¿Para qué? Para que le hagan prórroga, ¿no? Como ahora actualmente pasa eso, ¿cierto? Le están dejando unos años más. Y así se sigue alargando. De la época, de 20 años ocurre eso. Y sigue contaminándose el agua. Entonces lo que debe ocurrir es que una empresa nueva viniera y radical, pues, ¿no? Y destruye toda la fábrica antigua. Y con nueva tecnología haría que se refinen los minerales sin contaminación. Pero hasta que haya eso, pues, ¿no? Es eso, pedir esperas al horno. Bueno, a ver, otro caso. La llamada neumoconiosis. Neumoconiosis. ¿Qué es eso? Es un tipo de enfermedad producida por el polvo industrial. O sea, el polvo de las fábricas entra a los pulmones y los irrita, ¿ya? Entonces eso también provoca el polvo industrial. Por ello debes saber tú que debemos siempre, ¿no? En una fábrica, en una industria, tener normas de seguridad, pues, ¿no? Ahora también está eso, pues, ¿no? La gente usa sus botas, sus casquitos, su chaleco, ¿no? También usan esto aquí, ¿no? Para impedir que el polvo entre a su nariz, ¿no? También usan, por ejemplo, unas anteojos también, ¿no? Claro, entonces todo está normado. O sea, hay normas que dicen que la fábrica, el empleado debe tener todo eso. El ingeniero también, ¿no? El tejido debe estar. ¿Para qué? Para impedir que se lastimen en el cuerpo, ¿no? Seguridad industrial que se le llama. Entonces, eso ocurre, ¿no? Antes no ocurría eso, porque la gente pues trabajaba así nomás, pues no. Biológicamente entraba el polvo, entraba, ¿no? El cemento, todo eso a los pulmones que se dañaban. Igual la gente que trabajaba en las minas, ¿no? Peor todavía, ¿no? Gente así nomás, pues, entraba, ¿no? Con su casquito por linterna y caía, ¿no? Entonces ese polvillo cada día también es contaminado. Bien. C. Enfermedades de tipo funcional. Funcionales. Carenciales, enfermedades funcionales. A ver, decimos aquí que ocurre por un mal funcionamiento de órganos. De órganos o vías metabólicas. O vías metabólicas. De aquí está una muy conocida, que es porque falla la insulina. Sería la diabetes mellitus, ¿verdad? Diabetes mellitus. Que es cuando falla la insulina. También hay otra diabetes, llamada diabetes insípida. Que ocurre cuando falla la hormona llamada vasopresina. Vasopresina. También tenemos, por ejemplo, a ver, otra más podría ser el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Qué ocurre cuando está fallando la tiroxina? Es decir, por el estilo, ¿no? Enfermedades que se deben a alteraciones de las hormonas. Bueno, a ver, otra más, por ejemplo, ¿cuál sería? El hipogonadismo.
Entonces vean que hay una falla de las hormonas sexuales. Hormonas sexuales. Mira, hay varones y mujeres que por cuestiones hormonales no desarrollan su maduración sexual. Estos varones y mujeres tienen, en el caso del varón, ¿no?, sus testículos, su órgano viril pequeñitos, ¿sabes? Sin nada de vello, chiquititos, muy chiquitos. Pero debido a que es eso, es debido a que no producen testosterona, por ejemplo, ¿no? No hay quien haga que eso crezca, está chiquito. Otro caso, mujeres que no menstruan, cuyo útero es pequeñito, nada más chiquitito, no ha crecido, porque no producen progesterona, por ejemplo, ¿no? También la parte de por aquí está planito, chiquito, también, ¿no? No producen estrógenos, entonces nada crece, pues. Entonces, ese tipo de enfermedades se conocen como hipogonadismo. Ay, mira, profesor, pero eso tiene cura. Hay un tratamiento, claro. El tratamiento es hormonal. Tiene que ir al médico y el médico tiene que aplicar esas hormonas para que se equilibre eso. También otro caso, antes que me olvide, es el gigantismo, la acromegalia y también está el enanismo hipofisiario. Entonces hay una falla en quién, en la hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento. Por ejemplo, si un niño produce demasiado hormona de crecimiento, en su niñez o adolescencia puede ser tremendo, ¿no?, gigantesco va a ser. Pero si un adulto hay un tipo de problemas de hormona de crecimiento ya de adulto, los huesos no van a crecer a lo largo, van a crecer a lo ancho. O sea, va a tener sus deditos más gruesos, más gruesos, más gruesos, ¿no? Va a ir deformaciones óseas. Eso es la acromegalia. Y al revés, ¿no? Cuando hay un déficit de hormona, esta persona va a ser bajita, pues. Eso se llama enanismo hipofisiario. ¿En qué se diferencia otro enanismo? Ya, profesor, ¿por qué tipo de enano? Claro, el enano de circo, ese enanito tiene otra enfermedad, yo ahora voy a mencionar cuál es, ¿no? Pero este enano, ¿cuál es la diferencia? Es un enano cuya proporción del cuerpo es normal. O sea, una persona normal, pero está más chiquita. Eso es todo el asunto. Un enano que es el acromegálico, no, perdón, es el acondroplásico, ese enano acondroplásico, es el típico que llama enano de circo. Ese enanito, el pelo circo, ¿no? Tiene el cultura reducido, ¿verdad? Ya, ese enanito es por un problema genético. Ese enanismo se puede heredar. Todos los enanitos, eso, ¿cómo aparecen? Los dos enanos se casan entre sí, ¿no? Sale el único enano. ¿Ya? En cambio, si por ejemplo, ¿no?, una chica se casa con un enano hipofisiario, ¿también se heredan sus hijos? No, porque este problema es un problema hormonal, no es genético. En cambio, si una chica se casa con un enano acondroplásico, un pisado genético, a decir, pues, sus hijos también van a salir enanos. Es la diferencia. Porque ese caso es genético, este caso no. Este caso es por un mal funcionamiento del cuerpo durante el desarrollo. Es muy distinto. Bien. No tenemos las llamadas enfermedades degenerativas. Esto se produce ¿por qué? Por un desgaste de los órganos por la edad. Desgaste de los órganos por la edad. Por la edad, ¿no? A ver. Ya mencioné por ahí algunas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál está con la edad? Sí. El Alzheimer también.
¿A qué afecta el Alzheimer? A la memoria, señor. Memoria. Profesor, ¿cuál es la diferencia de Alzheimer con demencia? Ah, ya. No, la demencia es simplemente cuando la persona pierde la razón. No es todo el asunto, ¿no? El típico loco de la calle. Eso se llama demencia, ¿no? En el caso de una persona que tiene Alzheimer, más que todo el problema no está por ahí. El problema está que la persona pierde los recuerdos. O sea, la capacidad de recordar va a comenzar a desaparecer. Cosas complejas, por ejemplo, como acordarse una oración, se van a olvidar. Va a olvidarse cómo conducir un auto. Va a olvidarse cómo comer. Va a olvidarse cómo se llama, dónde vive. Luego ocurre con el Alzheimer. No que se vuelva loca la viejita, ¿no? Sino simplemente que pierde la capacidad de recordar. Es muy distinto. Es la diferencia, ¿no? Entonces, eso finalmente le provoca la muerte, ¿no? Al final va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Que es un proceso que nunca para. Se puede hacer que se vuelva más lento, pero nunca se detiene. Al final va a llegar a las zonas más profundas del cerebro y simplemente su respiración se detiene y es morir. Hasta eso llega finalmente. Bueno, también tenemos el Parkinson, que afecta el movimiento voluntario. Movimiento voluntario. Y también está la artritis, que afecta las articulaciones. También, profesor, pero no es lo mismo. No, aquí tiene que ver el desgaste del órgano por el tiempo. Esto aquí es independiente de la edad. Esto no. Esto afecta porque el órgano por el tiempo se va a desgastar. Y simplemente ocurre y hay un problema. Bueno, vamos a poner para finalizar esto la E. Las llamadas congénitas o genéticas. A ver, estas son provocadas por herencia y están desde el nacimiento, pues, ¿no? Le ponemos desde el nacimiento, o desde el nacimiento, antes del nacimiento de ellas incluso, ¿no? Congénitas sería desde antes del nacimiento. Ahí está. Desde antes del nacimiento. O por herencia. ¿Está? O por herencia. Primero, por ejemplo, ¿cuáles serían congénitas? Ahí tenemos, por ejemplo, a los síndromes, pues no el síndrome de Down. El síndrome de Down es algo que la persona antes de nacer ya lo tiene. ¿Por qué se dice síndrome de Down, te acuerdas? Porque hay del cromosoma 21, ¿no? Trisomía 21. ¿Qué más a ver? ¿Te acuerdas de enfermedades genéticas o no? Por ejemplo, el daltonismo y hemofilia, ¿sí? Claro. Daltonismo, hemofilia son también genéticas en este caso, ¿no? Hemofilia. ¿Qué más? El albinismo. ¿Qué más? El enanismo acondroplásico, que te he mencionado, ¿no? Enanismo acondroplásico. Eso es también genético. O sea, se hereda. La persona no tiene no porque sea contagió a otra persona, sino porque sus padres se lo transmitieron. ¿No? Pero ahí me diga, profesor, ¿es lo mismo congénito que genético? No es lo mismo, pues, ¿no? Congénito quiere decir con el nacimiento, y desde el nacimiento está así. Genético sería aquello que se transmite para ese hijo. Entonces, el Down es genético o no. ¿Se pasa para ese hijos? No, es congénito.
directamente congénito. Cuidado. ¿El Zika congénito o no? Zika, la microcefalia que tiene el bebito, claro, se antes de nacer. Es congénito el Zika. Pero es genético, no, porque no se hereda, pues era diferente. Entonces, date cuenta que es algo que es distinto, ¿no? Genético, se hereda. ¿No se hereda? No. Pero lo tiene de antes de nacer, sí, congénito. Puedo que, en verdad, esto debería separarse, ¿ya? Pero lamentablemente, esa cosa está todo junto, pues, ¿no? Entonces tengo que ponerlo así de esa manera, ¿no? Pero en verdad, son cosas distintas. Uno es de antes de nacer y otro es heredable de padres a hijos, ¿ya? Bien. Lo que nos falta ver para finalizar la clase es el último grupo. Hay enfermedades que son no infecciosas, pero otras que son enfermedades que son infecciosas, pues, ¿no? ¿Qué es el grupo número 2? Enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. A ver, ¿a qué llamamos enfermedad infecciosa? Como la gripe, sarampión, ¿no? SIDA. Son infecciosas, ¿por qué? A ver, ¿qué es la diferencia de la diabetes, el Alzheimer, el beriberi, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las infecciosas son producidas, provocadas por un agente biológico, por un ser vivo o por una molécula biológica, pues, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí no. Aquí es por deficiencia, es por plomo, etc. Pero no hay un ser que provoque la enfermedad, ¿no? Es la diferencia. Entonces, aquí ponemos entonces causadas por agentes biológicos, ¿ya? Causadas por agentes biológicos. A ver, ¿cuáles son estos agentes? Puede ser, por ejemplo, virus, pueden ser bacterias. ¿Qué más? Pueden ser hongos, pueden ser parásitos. Los parásitos a su vez son de tres tipos. Pueden ser protozoarios, pueden ser helmintos o gusanos, y pueden ser artrópodos, como la pulga o el piojo. Artrópodos. Esos son los que afectan al hombre. Pero hay más parásitos, sí, hay otro tipo de animales que son parásitos también, pero esos afectan a un tipo de seres vivos, no al ser humano, ¿no? Pero también hay otros más, por si acaso. No, el parásito es un ser que está muy difundido en la naturaleza. Todo organismo existente en la Tierra tiene parásitos de algún tipo. Yo por ejemplo el perro y el gato, ¿sí o no? Ahí tienen ahí sus pulguitas, sus gusanos, sus protozoarios. Bueno, bien. Le vamos a poner por aquí a unos detalles. En primer lugar vamos a poner cuáles son los tipos de agentes. Los tipos de agentes. Vamos a poner por aquí, ponemos A o un asterisco. Tipos de agentes. Los agentes pueden ser de tres tipos. Primero, los llamados como A, son llamados saprofitos. Aquí vemos saprofito, aquel que es incapaz de producir enfermedades. Incapaz de producir enfermedades. De producir enfermedades. La gran mayoría de organismos son saprofitos en verdad, no producen enfermedades. Algunos nada más van a ser el grupo B, los virulentos.
virulentos, que son capaces de producir enfermedades. Capaces, ¿no? Capaces de producir enfermedades. Por ejemplo, el bacilo de Koch, el VIH, son virulentos. Enfermedades. Pero también hay un grupo tercero. El grupo C es el grupo de aquellos seres que han perdido la capacidad de producir enfermedades. O sea, antes eran virulentos y ahora no. Esos seres son los llamados avirulentos. Quiere decir, son seres que actualmente ya no son capaces de producir enfermedades. Le decimos aquí, ya no son capaces de producir enfermedades. Pero antes sí lo fueron. Ya no son capaces de producir enfermedades. Entonces, por ejemplo, los hongos que descomponen la materia del suelo son, por lo general, saprofitos, descomponen nada más. Por ejemplo, el virus del SIDA es virulento, produce la enfermedad. Las vacunas están formadas por bacterias y virus que son avirulentos. O sea, son componentes que ya provocan la enfermedad en la persona. O sea, cuando inyectan una vacuna, en algunos casos te están inyectando un agente que está inactivado. Entra en tu cuerpo, pero no puede producirse en tu cuerpo. Pero tu cuerpo puede detectarlo. Y si entra uno que en verdad provoca enfermedad, inmediatamente lo conoce y lo destruye. Entonces, esa es la función de la vacuna. Es como una especie de aviso previo para una enfermedad determinada. Lo más común es, ¿no? Difteria, tosferina, etc. Bueno, bien, eso respecto a los agentes. Ahora, la enfermedad puede ingresar de varias maneras, ¿no? Una cosa son los modos de transmisión, otra cosa son las vías de infección. Entonces, primero ponemos los modos de transmisión de la enfermedad. Modos de transmisión. Modos de transmisión. A ver, por ejemplo, hay enfermedades que pasan de persona a persona inmediatamente. Por ejemplo, supongamos que un alumno tenga herpes en la boca, ¿ya? Herpes en la boca. ¿Qué es herpes, no? Esas lesiones llaguitas que hay en la boca. El herpes es producido por un virus, ¿ya? Por un virus. Si por decir, este alumnito tiene su enamorada, que está sanita, la enamorada le dice, ¿qué tienes en la boca? No, qué feo, no es nada, dicen ahí, no es nada. Entonces, como son enamorados, obviamente, ¿qué van a hacer? Pues, ¿no? Ya, van a besarse, ya. Entonces, a veces se besan con tanta pasión que, bueno, pues ¿no? le dan por ser una heridita en la boca a su enamorada. ¿Qué va a hacer el virus ahí? Ahí es su oportunidad. A una herida, va a saltar, ¿no? Pasa a otra persona. Y luego esta chica, pasada una semana de repente, también va a tener su llaguita. Mira ahí, ¿no? La contagió de herpes. Entonces, ese tipo de contagio es un tipo de transmisión directa, es decir, no hay un intermediario ahí, es persona a persona, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Otra cosa sería por el caso de los niños, ¿no? Ya que los niños chiquitos son bastante sucios, ¿no? Los niños sucios, ¿verdad? ¿No? Están en el suelo, ¿no? Agarran las cosas por ahí, ¿sí? Cuando ustedes en el recreo hacen eso, ¿no? Van a hacerlo, ¿sí? También los niños pueden a veces tener un poco sucios también su higiene, ¿sí? Uno le dice, bueno, que aprenda a ser higiénico cuando ya entra en la adolescencia. Ah, pues no, quiero que me vean bien, ¿no? Me lavo, perfumo, cosas, muy distinto. Pero el niño no, está jugando ahí con un cochino, puede estar, ¿no? Después el problema es que, por ejemplo, los niños comparten las cosas, ¿no? Comparten las cosas. Entonces, de repente un niño es piojoso, ¿no? Es piojoso y tiene su peine, ¿no? Se peina el niño, tiene el peine, van a quedar huequecillos del piojo.
Entonces, de repente un niñito viene y dice, hey amiguito, quiero peinarme, ¿no? Bueno, que todo es peinado, se peina, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? El peine le pasa el tiempo a otro niño. Entonces es un tipo de transmisión también, una transmisión indirecta, cuando hay un intermediario, en este caso el peine. Otro ejemplo es cuando de repente un niño, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Un niño tiene paludismo, ¿no? Este niño, ¿puede contagiar a otro niño o no? Directamente puede contagiarlo. Lo abraza, de repente, ¿no? Lo muerde, ¿no? Nada de eso. ¿Sí? Lo que va a pasar es que un mosquito viene, le pica al niño, chupa su sangre y se lleva el agente, ¿no? Se lleva el problema que lo tenga. Y luego este mosquito se va al niño sano y también le chupa la sangre y le pasa el agente infeccioso. Ya hay el intermediario. También se va a dar indirecto. Indirecto puede ser por algo inerte, como un peine, por algo vivo, por ejemplo un insecto. Y hay otro caso adicional, ¿no? Por ejemplo, cuando es un animal tipo un gato, un perro, una rata, ¿no? También, ¿no? Puede también pasar como una rabia, ¿no? Tenemos a esos tres casos. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, a dos personas, ¿no? Dos personas. Aquí hay una persona. Y por aquí va a haber otra persona. Entonces, ¿cómo puede el agente pasar de una a otra? Puede pasar de tres maneras. Una manera es la vía directa. Vamos aquí. Uno es la vía directa. La vía directa es cuando no hay intermediarios, ¿no? Sin intermediarios. Por ejemplo, puede ser por un beso, besos, abrazos, ¿y qué más? Vía sexual, ¿sí? No vamos a decir, claro. En la vía sexual hay intermediarios, hay peines, hay mosquitos, ¿no? Pues ahí directamente, ¿sí? Claro. Entonces, ese agente infeccioso del virus o bacteria, pasa de frente, ¿no? De una persona a otra, así, sin que haya algo de por medio, pasa directamente de una a otra. Esa es la primera vía. Y la segunda vía, número 2, se va a llamar la vía indirecta, el modo indirecto, ¿no? Indirecta. Pero indirecta va a haber algo en medio que va a servir de vehículo para que pase la gente a otra persona. Número 1 puede ser por agua y alimentos, ¿no? Un vasito contaminado, de repente un pancito contaminado. Recuerda que él está enfermo, él tiene algo que el otro no tiene, a la gente lo tiene por aquí. Entonces, de repente esta persona defeca, tiene manos sucias, ¿no? Y agarra pues un vaso con agua, no sin querer, el evento entra ahí y contamina el agua. El agua va a tener a la gente ahora. De repente le dice, ya visto, quiero imitarte con mi pan, ¿no? Ahora ponele la creencia. Después entonces por agua y alimentos, que se pasa la enfermedad. Es indirecta, pues, ¿no? Agua y alimentos. Es 1. 2. Puede ser por llamado fomites. Es un fomite. Un fomite es un objeto inerte. Objetos inertes. De esa manera puede pasar a otra persona, ¿no? Por objetos inertes. Por ejemplo, a ver cuál. Ya mencioné uno, peine, ¿sí o no? Peine. ¿Qué más? ¿Qué más tú puedes prestar? Tu pañuelo, ¿sí o no? Pañuelo. ¿Qué más? Tu cepillo, ¿sí o no? ¿Qué más? Tu toalla, ¿sí o no? Claro, podemos usar eso. ¿Qué más? Zapatos también, muy bien, zapatos también. ¿Qué pasa si la persona tiene hongos en sus pies? El hongo, ¿qué cosa va a hacer? Va a quedarse en el polvo del zapato, el polvo del zapato ahí viviendo. El polvo del zapato, luego cuenta tus deditos y te produce el polvo y atleta y todo eso. Entonces también el zapato me debería ser un fomito. Son objetos que van a poder pasar un tipo de agente, ¿no? De microbio. ¿Qué más? Algo adicional, a ver.
A ver, usa tu imaginación un poquito, a ver. ¿Qué otra cosa puede hacer un fomito? Cubiertos, ¿verdad? Cubiertos. De repente, no sé, pues, una persona tiene tuberculosis, no está comiendo con su cuchara, ¿no? Le dice, amigo, ¿no? Te invito a mi comida. ¿Sí o no? Fantástico. Otro caso, a ver, en el caso de los niños. ¿Qué puede hacer un fomito en los niños? ¿Un qué? Un juguete, exactamente. Correcto, juguetes, ¿no? Juguetes. Claro, pero esos juguetes sin saberlo, un muñequito de repente, tiene ahí bacterias, virus, hongos de otro niño, ¿sí o no? Tu niño lo agarra, lo muerde, se lo pasa, ¿sí o no? Se pasa ahí la gente. Este juguete puede ser un poquito. Bien. A ver, otro caso. El caso puede ser también que lo transmita, a ver, mira, un vector. ¿Qué cosa es un vector? Un vector es un organismo vivo. ¿Qué cosa es un vector? Es un invertebrado. O sea, debe ser un insecto, un molusco, una araña de repente, un invertebrado. Es un vector. Entonces, aquí voy a dibujar en este caso a un insecto, pues, ¿no? Un insecto. Y aquí ponemos entonces a un insecto. Por ejemplo, un escarabajo. Acá un escarabajo. Algo así. Bueno, y aquí otro insecto, otro parecido. Sí, me di cuenta que pasa otra cosa, ¿no? Pero que la idea es que es un insecto. Ya está. Algo así. Bueno. Sí, pero ¿qué es eso, no? Ahí pego. A ver, este agente puede pasar insecto o no. Sí puede pasar, porque nadie pide que pase, ¿no? Pero el agente puede encontrarse de dos maneras. Puede encontrarse por fuera del insecto. Por ejemplo, puede encontrarse por aquí, ¿no? En su pancita, en su cabeza, por aquí sus patitas, ¿no? Por fuera. Lo lleva por fuera la gente. Cuando lo lleva por fuera, el vector se va a llamar mecánico. Por ejemplo, una cucaracha lleva bacterias del desagüe, ¿sí? En sus patas, en su cabeza. También la mosca, ¿sí? La mosca. Entonces es mecánico. Igual lo afecta a la persona. Y el otro caso sería que el agente esté dentro del animal, dentro del insecto. Y el vector se va a llamar biológico. Biológico. Por ejemplo, ¿quién sería biológico? Mosquito, pues, ¿no? A chupar al insecto, ¿no? A chupar sangre, se lleva la gente, se lleva el microbio, ¿sí? Sería mosquito. ¿Qué más? Sería, por ejemplo, los chinches también. Los chinches. También, por ejemplo, serían las garrapatas. También, garrapatas. Entonces, son seres que, por lo general, ¿qué cosas? Le chupan sangre, pues, ¿no? Y al chupar sangre, le chupan el microbio también. Y lo van a llevar dentro de su cuerpo. Y al chupar a otra persona, lo pasan a una persona que está sana, ¿no? Entonces, mira todas las maneras que tienen para pasar, ¿no? Por agua, comida, juguetes o insectos, ¿no? Puede pasar de muchas maneras. Bien. La tercera manera de poder pasar se va a llamar zoonosis. Zoonosis. En la zoonosis va a haber un animal llamado el reservorio. El reservorio es un vertebrado. El vertebrado va a llevar a la gente en su cuerpo. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería este caso? No sé, pues una rata salvaje. A ver. Esto sería pues una rata salvaje, ¿no? Algo así. Ahí está, ¿no? Está la rata. Entonces, el agente va a estar por fuera o por dentro del animal, no interesa, pero el agente va a estar aquí en el animal, ¿no? Entonces, aquí este animal va a tener al agente dentro o por fuera.
Entonces, este animal vertebrado, ¿qué cosa va a hacer? Va a pasarle el agente a una persona. Esa persona entonces va a ser contagiada por este agente y se puede enfermar, ¿no? Ahora con una persona mejor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Algo así, ¿no? Listo, ahí está. Pero la persona entonces va a adquirir el agente a partir de un animal de este tipo, un reservorio. Que puede ser, no solamente una rata, ¿no? Puede ser un murciélago, puede ser un gato, un perro, ¿no? Animales que normalmente tienen el agente en su cuerpo. Bien, ahora según esto, ¿cuál sería el tipo de transmisión más difícil de poder revertir, de poder tratar, de poder prevenir? O ninguna. ¿Cuál es más difícil de prevenir? Para que no te enfermes. Las cosas que podemos cortar la vía de transmisión. O ninguna. ¿Cuál es más difícil de poder prevenir? La zoonosis, claro, exactamente. Esta es la más complicada porque muchas veces los animales son silvestres, viven en la selva. Entonces, la solución, digamos, lógica sería matar a los animales silvestres, pero no se puede hacer eso, ¿sí? ¿Claro? Entonces, por el ser humano, al explorar los bosques y demás, ¿no? Se va al interior de las selvas. ¿Qué puede pasar? Va a tener contacto con animales que son desconocidos. Y el ser humano no sabe, pues, ¿no? Si los microbios que hay en otros animales pueden pasar a su cuerpo por producir enfermedades. No lo sabe. Entonces, esto es una especie de suerte, ¿no? De riesgo que toma el ser humano, ¿no? Por decir, ¿no? Que el ser humano se vaya a una selva desconocida no de acá de Loreto, de Ucayali, que nunca había humanos por ahí, ¿va? Hay pues animalitos, aves, ¿no? Hay bonitos de repente, ¿no? Estos bonitos, estas aves tienen microbios. Estos microbios van a decir, no vamos al humano, y vamos a ir, ¿no? Van a pasar al humano. Si el microbio tiene la capacidad de ingresar al humano y multiplicarse, va a provocar enfermedad. Entonces es un riesgo a lo desconocido, lo que hace el hombre cuando explora un ambiente, ¿no? Es así, pues, ¿no? Y a veces ocurre justamente en esos casos, ¿no? El hombre se va a un lugar y hay aquí una enfermedad desconocida. Por ejemplo, eso ocurrió con el niñito que se fue a la selva y ¿no? Tiene la ameba como el cerebro, ¿verdad? Ocurre bastante por eso, por ejemplo. Bueno, para acabar nuestra clase de hoy, vamos a ver un último caso. Lo que es las vías de infección. Vías de infección. A ver. Vamos a poner el caso entonces de un humano nuevamente, ¿no? Tenemos aquí un humano. En el humano van a haber varias maneras como un agente puede ingresar. ¿Está bien? Mira, ya hemos visto cómo el agente puede viajar de una persona a otra, ¿cierto? Pero lo que falta ver aquí es por dónde entra. Ya hemos visto cómo puede transmitirse, cómo puede viajar. Aquí estamos todos claros. Pero lo que falta ver es por dónde tu mano por dónde entra, por su ojo, por su mano, por dónde entra. Ya, eso se va a llamar vía de infección. ¿Cuál es el camino que utiliza este agente para ingresar, para entrar en una persona sana? Aquí tenemos entonces a una personita y vamos a ver cómo es que puede entrar un agente a su cuerpo, ¿no? Algo así. Por aquí también está la zona, ¿no? Ahí está. Bueno. Vamos a empezar entonces por aquí, por arriba. A ver. Hay agentes, o sea, virus, bacterias, hongos, que pueden ingresar por la nariz, ¿no? Lo pueden inhalar, ¿cierto? Entonces, esa vía se llama la vía, sería A, nasal o respiratoria. Nasal o respiratoria. ¿Y quién puede ingresar por ahí? Por ejemplo, vamos a hablar de ciertos virus. ¿Qué virus ingresan por vía nasal o respiratoria? El de la gripe, ¿sí o no? El rinovirus. Virus de la gripe, rinovirus. El de la influenza, también ingresa por la nariz. A ver, bacterias que ingresan por vía nasal.
Ahora, a ver, tuberculosis, ¿sí o no? Tuberculosis, neumonía también es por vía nasal, neumonía, vía nasal. ¿Qué más? Hongos, ¿sabes? Por vía nasal inglesa, si hay un hongo que es por vía nasal, hongos, es el hongo de la llamada histoplasmosis. Histoplasmosis. Y nos faltan los parásitos. ¿Ingresa por nariz? Sí, pues no. Parásitos que ingresan por nariz sería en este caso el que te he mencionado, pues amebas de vida libre, ¿no? Amebas de vida libre. Ingresan por vía nasal. Es el caso que hemos visto con el niño este, ¿no? Que entonces se habrá muerto por el niño, ¿no? Pero en fin. Bien. A ver, otra, a ver. Por la boquita, a ver, sería la B. Por vía oral o digestiva. Ingresan mediante la boca. O digestiva. A ver. Virus que ingresan por la boca, ¿cuáles serían? Hay varios ahí, ¿no? Por ejemplo, el virus de la polio ingresa por la boca. Por lo que ingresa por la boca. ¿Qué más? El virus de hepatitis A. Hepatitis A ingresa por la boca también. Hepatitis A. Otro más que hay por ahí, también está el rotavirus, que el virus de las diarreas. Rotavirus. Diarrea de los niños. Bien. Otro, a ver. Bacterias que ingresan por vía oral. Aquí, por ejemplo, está la de la salmonela. Salmonela. ¿Qué más? El cólera. También ingresan por vía boca, ¿no? Por vía oral. Ahora vemos hongos. ¿Algo que ingrese por vía oral? Deja de pensar. No, ahí no hay. Ahí no hay. Parásitos, a ver. Parásitos que ingresen por vía oral. Parásitos, a ver. Por ejemplo, a ver, está ahí la tenia, ¿no? Se usa de ingresa por la boca, tenias. Está el ascaris, por la boca. Está, por ejemplo, ¿qué otro tipo de bacteria? Digo de parásito. Otro gusano. Triquinas también ingresa por vía oral. Correcto, triquina. También está, por ejemplo, el que produce la hiratidosis. Hiratidosis. También está, por ejemplo, la llavia, que es un tipo de protozoario, etc. Por la boca ingresan todos ellos. Bueno, otro más, a ver. Por la piel, es la vía cutánea. Sea, a ver, cutánea o por vía de la piel, o epidérmica, cutánea o epidérmica. A ver, virus que no es por la piel, a ver. ¿Cuál podría ser? Vía piel. El herpes, justamente, ¿no? El herpes. También está la conjuntivitis, que ingresa vía piel. Bacterias que afectan a la piel, está también conocido. Está la lepra. La lepra. También está el tétanos. También está el antrax. Ingresa por la piel. Antrax. A ver, sigamos. Hongos, hay varios conocidos. Por ejemplo, el pie de atleta ingresa por la piel. Pie de atleta. También está, por ejemplo, la llamada cándida. No, la cándida es sexual más que todo, ¿no? La onicomicosis, que es hongos en las uñas. ¿No? Eso afecta sobre todo a nivel de la piel también. La uña, onicomicosis. Ah, claro, ese caso serían parásitos, ¿no? Parásitos, en este caso los ácaros. En parásitos tenemos ahí entonces, primero, lo que es el paludismo malaria, que es por parásitos.
También está la uta, ingresa por la piel, la uta. De ahí, gusano que ingresa por la piel, están las filarias, que son gusanos. De ahí, lo que pueden ser los ácaros, ¿no? Vía piel, ¿no? Ácaros. ¿Y el último día cuál sería? Ahí abajito, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Eso mismo. Ahí, ¿no? La vía llamada sexual, ¿verdad? Sexual. Vía sexual, o también llamada antiguamente, ¿verdad? Hace muchos años, como venérea, ¿no? Venérea. Sexual o venérea. Pero ¿cuál es el nombre actual para este tipo de casos? Es el nombre de ETS, tampoco se dice ETS, se dice ITS, ¿no? ¿Qué significa ITS? Infección de transmisión sexual, ¿verdad? Ese es el nombre usado actualmente, ITS. Bien, y aquí vamos a ver algunos casos, pues, ¿no? Hay virus que ingresan por vía sexual, el virus de VIH, ¿sí? El VIH del SIDA. También el virus del papiloma humano, ingresa por vía sexual, papiloma humano. También hay un herpes que ingresa por vía sexual, por si acaso, ¿ya? También hay el herpes tipo 2, en este caso sería, ¿no? Porque el herpes tal es el herpes tipo 1, también un herpes que ingresa por vía sexual, ¿no? Herpes por vía sexual. Ojo, también estos herpes pueden alternarse, ¿ya? O sea, hay herpes que es cutáneo, ¿no? Afecta a la boca, ¿no? Hay herpes que afecta a los genitales. Pero eso no quiere decir que sean exclusivistas, ¿no? También puede ser a otro lugar, ¿de qué modo? Puede saltar a la boca de repente. ¿De qué manera? Es que lo puedes imaginar. ¿Ya? Sí, o sea, estos herpes pueden ser, mira, tres maneras, ¿no? La vía bucal-bucal, la vía genital-genital y la vía genital-bucal, ¿no? A eso me refiero. Bueno, entonces esos son por virus del herpes, vía sexual. Bien. No tenemos